Mi nombre es el rabino David Levy. Soy rabino reformista en la comunidad judía de Milán desde hace 16 años, y antes de eso estuve en Roma durante 12 años. He participado en diálogos interreligiosos con la Iglesia Católica durante 18 años. He visitado basílicas, he hablado con obispos, he trabajado en proyectos de coexistencia entre comunidades. Soy un hombre de fe en el sentido de quien cree en el Dios de Abraham y en la importancia de mantener esa creencia honestamente, sin pretender que es la única creencia verdadera ni que las otras están equivocadas. El 21 de octubre de 2025, 9 días después de la canonización de Carlo Acutis, participé en una visita interreligiosa a la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. La visita estaba organizada por la Congregación para el Diálogo Interreligioso del Vaticano como parte de las actividades del jubileo. Había 8 participantes, 2 rabinos incluyéndome a mí, un imán de Milán, un pastor protestante suizo, un monje budista de origen tailandés, un sacerdote ortodoxo griego, un historiador anglicano y un representante de la comunidad Bahá'í de Italia. Entramos a la capilla de Carlo Acutis a las 11:30 de la mañana. El padre Benedetto Traversi, guardián de la basílica, nos explicó brevemente quién era Carlo, su importancia en el contexto de la canonización, la estructura de su tumba. Luego nos permitió un momento de silencio personal en la capilla. No tenía pensado tocar la reliquia. Las reliquias no son parte de la tradición judía y yo había aprendido a observar las prácticas católicas sin participar en ellas más allá de lo cortés. Me quedé de pie a una distancia respetuosa del sarcófago de cristal, observando. Pero algo cambió en ese momento. Algo que no sé explicar con lenguaje que no sea el de la experiencia directa. Quedé en estado de parálisis funcional durante 3 días posteriores. Parálisis parcial de la mano derecha, incapacidad de articular ciertos sonidos del español e italiano, alteración del sueño. Los médicos encontraron actividad neurológica anómala, pero sin causa orgánica identificable. Lo que ocurrió durante esos 3 días, y lo que Carlo me comunicó sin palabras, cambió la manera en que entiendo mi propia fe. No lo he contado públicamente porque no sabía cómo hacerlo sin parecer que estaba transgrediendo los límites de mi tradición. Pero el rabino Steinberg de la comunidad de Roma, que es mi maestro, me dijo hace 3 semanas que debía contar esto. Que la tradición judía tiene un concepto de los justos gentiles, de aquellos que, aunque no sean judíos, son portadores de la presencia de Dios en el mundo. Que Carlo Acutis, según todo lo que yo había documentado en estos testimonios que he estado ayudando a compilar, era claramente uno de esos justos, y que negar mi experiencia por respeto a los límites denominacionales sería deshonrar al justo mismo que estaba intentando honrar respetando límites. Así que esta noche cuento todo. Nací en Jerusalén hace 54 años. Mi padre era rabino. Mi madre era historiadora del arte. Crecí entre libros y discusiones sobre la importancia de la tradición y la importancia de cuestionarla. Estudié en la yeshivá hasta los 18 años. Luego hice el servicio militar obligatorio en Israel durante 3 años. Luego volví a estudiar para ser ordenado rabino a los 24 años. Mi tradición es la Reforma, que significa que creo que la ley judía es importante pero no inmutable, que los cambios pueden ocurrir cuando la comprensión ética evoluciona. Creo en la pluralidad de interpretaciones. No soy fundamentalista en ningún sentido. También soy riguroso con lo que considero los límites de la comunidad judía. Eso no significa que sea cerrado a otras tradiciones, sino que entiendo que hay maneras específicas en que los judíos practicamos y que esas maneras tienen una lógica que vale la pena mantener. En ese contexto, tocar la reliquia de un santo católico no es algo que haya hecho nunca ni que haya pensado hacer. Las reliquias son un concepto que existe en el catolicismo, pero no en el judaísmo. Para nosotros la santidad no se transmite por contacto físico con restos mortales. La santidad es una cualidad del alma, no una cualidad física. Entré a la capilla con eso claro en mi mente. Observé. No toqué. Pero pasó algo que yo no esperaba que pasara.
En algún momento durante el minuto de silencio que el padre Traversi nos había dado, sentía algo que no sé cómo describir. No era una voz, no era una imagen, era una presencia. Una presencia que me atraía hacia adelante, hacia el sarcófago. Me moví, no deliberadamente, como si mi cuerpo tuviera voluntad propia. Me acerqué al sarcófago. Los otros participantes de la visita interreligiosa estaban en silencio. Nadie me detuvo. Cuando llegué al sarcófago, levanté la mano derecha. Toqué el cristal que cubre el cuerpo de Carlo. En el momento exacto en que mi palma tocó el cristal pasó algo. Mi mano entera se contrajo. No un calambre, una contracción completa, como si alguien estuviera apretando desde adentro. Al mismo tiempo, sentí en todo el cuerpo una descarga que podría compararse a la electricidad, pero que era más ordenada, más inteligente que eso. Como si alguien hubiera tocado cada nervio de mi cuerpo y los hubiera activado todos a la vez, pero de manera que la sensación no fuera dolor, sino algo parecido a ser visto completamente. Retiré la mano. La mano no se relajó. Seguía contraída, los dedos encorvados. Salí de la capilla. Los otros participantes de la visita interreligiosa me siguieron. El padre Traversi preguntó si estaba bien. Le dije que necesitaba aire. Durante las siguientes 24 horas, mi mano permaneció parcialmente paralizada. No era una parálisis completa. Podía moverla si lo intentaba, pero hacerlo requería una concentración y un esfuerzo que no era normal. Era como si la conexión entre mi cerebro y mi mano estuviera cortada y tuviera que redirigir las señales por una ruta alternativa. Fui al hospital. Me hicieron una resonancia magnética, un electroencefalograma, pruebas de sangre. No encontraron nada. No había lesión. No había accidente cerebrovascular. No había causa orgánica. El neurólogo que me atendió me preguntó si había tenido algún evento emocional traumático. Le dije que no. Me preguntó si creía en causas psicosomáticas. Le dije que creía en la honestidad y que decirle que era un problema emocional cuando no tenía razón para creerlo sería mentir. Durante los 3 días que la parálisis se mantuvo, mientras mi mano se recuperaba lentamente, pasó algo que no esperaba. Carlo Acutis se comunicó conmigo, no con palabras, con comprensión directa, instantánea. Lo que entendí, sin saber cómo entendía, era esto: que Carlos sabía que yo era judío, que eso importaba, que durante su vida en la tierra Carlo había visto, en las Escrituras, en el concepto del Mesías, en la estructura de la fe judía, una verdad que a los cristianos se nos había enseñado a sobreescribir con la interpretación cristiana. Y que en su muerte, en su canonización, en el momento en que se convierte en santo de la Iglesia Católica, lo que él quería que yo supiera era que eso no era una negación de la verdad judía, sino una expansión de ella. Que la Eucaristía que él amaba, el pan y el vino, eran la memoria judía del Éxodo. Que la resurrección que predicaba era el concepto judío de la redención. Que aunque él era cristiano por tradición, lo que él predicaba era la continuación de una verdad que empezó en la Torá. Y que para un judío como yo, honrar esa continuidad no era una traición a mi propia fe, sino un reconocimiento de que la verdad es más grande que cualquier denominación y que la verdad de Carlo, aunque expresada en lenguaje cristiano, era verdad judía también. No sé cómo Carlo, muerto desde hace 19 años, pudo comunicar eso. No tengo un marco teológico que lo explique. Lo que sé es que cuando mi mano finalmente se relajó completamente en la noche del tercer día, la tensión en mi mente también se relajó, y con esa relajación vino una certeza que no había tenido antes: que hay una verdad más grande que la mía, y que respetarla no me hace menos judío, sino más honesto. Hace varias semanas, el rabino Steinberg me preguntó si estaba dispuesto a compilar estos testimonios de Carlo Acutis. Me preguntó si, como judío, podía hacer eso sin sentir que estaba siendo desleal ni a mi tradición. Le dije que creía que era lo opuesto. Que compilar testimonios de alguien que vivió según principios de verdad y de belleza, aunque sea un santo cristiano,
es exactamente lo que la tradición judía espera de nosotros. Que el concepto del justo gentil, del Hasid Umot HaOlam, del gentil que salva a una sola persona, salva el mundo entero, era aplicable aquí. Que Carlo Acutis, aunque murió joven, salvó el mundo de maneras que yo estoy viendo cada vez más claramente, a medida que más testimonios como el mío salen a la luz. Por eso he estado ayudando a compilar estas historias. No como un acto de conversión a la fe católica, como un acto de reconocimiento de que la verdad que Carlo Acutis vivió es una verdad que la tradición judía reconocería como verdad, aunque usemos palabras diferentes. Hace una semana el rabino Steinberg me dijo algo que quiero repetir aquí, porque creo que es importante. Dijo, en la Torá, cuando alguien es tocado por la presencia de Dios, a veces el cuerpo no puede soportarlo completamente. Moisés tuvo que quitarse los zapatos. Los profetas a veces caían en estados alterados. Tu mano se contrajo porque estaba siendo tocada por algo real. La pregunta no es si fue físico o espiritual. La pregunta es si lo reconoces como verdad. Reconozco como verdad lo que ocurrió. No lo entiendo completamente, pero lo reconozco. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.